Hola y bienvenidos un día más al programa Entre Amigos, un café entre amigos. Y hoy queremos seguir contando la historia de cómo comenzó la iglesia evangélica, que estamos en la calle Prim número 36. Y para ello tenemos a Daniel Verge, que él va a seguir pues contándonos un poquito cómo fueron los inicios. Y queríamos preguntarte, exactamente, ¿dónde comenzó la primera iglesia, siendo pastor tu padre, y con qué gente? Bueno, como ya dije en el programa anterior, la iglesia primera donde mi padre empezó eran los bajos de nuestra casa y estaba ubicada en Amposta, en la calle Goya número 22. Era un lugar no muy grande, pero ahí guardaba mi padre muchas cosas de la construcción, pero rápidamente lo habilitó. Él tenía ganas de tener un lugar donde poder comunicar el Evangelio. Ya os dije anteriormente que allí se hicieron pequeñas campañas y hubo muchos milagros y hubo una presencia de Dios tremenda. Lo que sí recuerdo de aquella época fue el amor tan grande que teníamos, las ganas de trabajar, las ganas de evangelizar. Estábamos dispuestos a poner todo lo que teníamos para que el Evangelio se extendiera. Él nos transmitió ese deseo de obra social, ese deseo de que la gente recibiera las buenas nuevas de salvación. Todo esto a la gente que en aquel entonces empezó a colaborar, ¿no? Recuerdo que el primer matrimonio que estuvo colaborando con ellos fue un matrimonio que, por cierto, yo estuve con ellos unos años, cuando mis padres estaban en Suiza, que era Dolores y Telesforo, ¿no? Y ellos fueron unos buenos colaboradores, juntamente con mi padre y mi madre, y yo era muy joven en aquel entonces, y mi padre cogió la astucia, se puede decir, de cómo conquistar le preocupaba mucho los jóvenes, ¿no? Cómo poder conquistarlos, y una de las cosas que hizo fue comprar un método de francés, aunque él sabía un poquito, pero no mucho, y con eso los sábados por la tarde nos hacía francés. El francés era que después nos volcaba a la escuela dominical, ¿no? Cosas de la Biblia. Y recuerdo que uno de los jóvenes que conmigo estaba era el que todos conocemos aquí en Amposta y en la mayoría de las iglesias como Agustín Miralles. Agustín Miralles estuvo con nosotros colaborando fielmente, como ahora somos grandes amigos, y hasta que se casó. Cuando se casó, al cabo de un tiempo, pues bueno, Dios les mostró que tenían que abrir obra también entre sudamericanos y gente que también tenía necesidad, y abrieron otra iglesia que actualmente él está pastoreando. Bueno, esto en principio como familias, pero un poquito más adelante hubo una familia que hoy en día se encuentra en nuestra iglesia, muy queridos por nosotros, es Rafael y Mari Carmen. Bueno, es sobrina de Dolores, bueno, se convirtió a causa de un problema que tuvieron familiar, y bueno, Dios usó aquello para que ellos conocieran el Evangelio y la verdad, y juntamente con ella su madre Trini también. Y bueno, podría decir que hubo también otras personas, Juan Álvarez, su madre, y pocos más, ¿no? Pocos más, pero aquel grupito era la chispa, era el que encendería toda esta comarca, ya que todas las iglesias tienen parte nuestra, influencia de ese principio. ¿Había más jóvenes en la iglesia en aquel entonces? Pues sí, y una de ellas eras tú. Estaba mi hermana Lidia. Lidia era jovencita y bueno, pues Lidia en aquel entonces conoció a Ángel Segarra, hoy actualmente es nuestro cuñado y maestro de la iglesia, y ellos pues
formaban parte de aquel grupo de jóvenes. No éramos muchos, ellos dos, estaba yo y luego viniste tú, con Estaba Ruth y Heli. Sí, unos Heli cuantos, también. pero en aquella época, pues, bueno, aquello no era... Piedad. No éramos muchos, pero los que estábamos teníamos ganas de hacer, era muy bueno. Muy bien. Pues, ¿y cómo conoció tu padre a Daniel Del Vecchio? Bueno, Daniel Del Vecchio lo conoció, aunque ya dije que mi padre tenía muchas inquietudes espirituales y siempre buscaba algo más de lo que él había sentido y experimentado. Me acuerdo que un buen día, llegó a sus manos un cassette de una predicación de Daniel Del Vecchio que él editaba en Málaga, en Torremolinos exactamente. Y ese cassette se lo trajo un hermano de la Cava, hoy en día también conocido por muchos, Blas Escurriola. Y Blas vino con mucho... Mira, Vicente, hay un hombre en Málaga que está predicando sobre el bautismo del Espíritu Santo, sobre los milagros, sobre la liberación de demonios, sobre la sanidad emocional y claro, tiene un centro de rehabilitación, y aquello lo encendió, lo entusiasmó, y se organizaron para bajar. Yo creo que fueron las segundas conferencias que se hicieron en Málaga. Las segundas conferencias estaba mi padre juntamente con algunos pastores de Valencia. Recibió tanto que vino encendido, y el grupito este que he nombrado antes y algunos más que seguramente me dejo, lo trastocó, lo encendió, y ahí surgieron muchas cosas y proyectos maravillosos y buenísimos para la obra en esta comarca. Que al año siguiente fuimos un buen grupo, casi todos los que éramos entonces en la iglesia en aquel tiempo, nos fuimos a las siguientes conferencias y bueno, fue una experiencia fantástica, vinimos todos transformados. Sí, me acuerdo de esto, que me parece que se cogió un bus y no, lo del bus fue luego, ¿no? Fue luego. Bueno, yo recuerdo... Con la furgoneta fuimos. Yo recuerdo que íbamos con coches que no tenían aire acondicionado, pero teníamos tanto deseo y tantas ganas de ir, que viajábamos de noche para que nos tocara un poquito más el fresco, pero íbamos a Málaga como a recibir agua fresca, ¿no? Veníamos cantando los coritos de allí, veníamos con la enseñanza, con la doctrina que nos habían impartido, y yo creo, y mi padre viene muy inspirado con el tema de la obra social, con el tema de las comunidades, de la rehabilitación, de chicos que habían estado pasando problemas y cómo el Señor les había transformado, les había curado, y hoy en día eran ejemplos y eran instrumentos para el Señor. Eso fue algo que nos lo transmitió de una forma espectacular. Porque hasta entonces prácticamente nosotros no conocíamos nada del mundo de las drogas y de centros de rehabilitación y todo eso. Por aquí no lo habíamos escuchado ni conocíamos nadie que tuviera por aquí. O sea que No, yo prácticamente fui uno de los que, bueno, luego os contaré un poco cómo empezó la obra de la comunidad, y yo me parece que recién casados nosotros, estuve un mes o dos en las comunidades de Málaga aprendiendo un poco a ver cómo el funcionamiento, pero no era aprender, era ponernos a trabajar a la práctica y transmitir cariño, amor, comprensión, ponernos en la piel del prójimo, ver la necesidad que tenían. No sabíamos lo que era el mono, si el mono teníamos que atarlo al árbol, si el mono se escapaba, no sabíamos nada de todo esto, pero lo que los ataba realmente eran los lazos de amor que había. Me acuerdo que mi padre me contaba una anécdota, bueno, anécdota no, una realidad, ¿no? Porque en aquel entonces estuvieron visitando la cárcel de Tarragona, y algunos de tercer grado podían venir aquí a cumplir. Y me acuerdo que llegó un furgón con dos chicos que eran veranos sudados, atados con los grilletes allí en el furgón, y mi padre dice, desátenlos y suéltenlos.
Y la policía, pero eso no puede ser, esto es bajo su responsabilidad, suéltelos, porque aquí hay lazos que los atan mejor que estos grilletes. Y me acuerdo de todo esto porque la verdad no había rejas, no había vallas, pero tuvimos un tiempo precioso. Ojalá volviéramos a aquellos tiempos. Muchísimas experiencias de chicos que venían de todo sitio y bueno, éramos una familia, ¿no? Y bueno, o sea, teníamos esos lazos con ellos, con la familia y bueno, algo muy, muy bonito. La pena, ¿no? Es que muchos, desgraciadamente, muchos de todos esos chicos en aquel entonces, pues estaba el SIDA. Y claro, pues todavía no se sabía y la mayoría, muchos de ellos tenían el SIDA y muchos de ellas murieron después. Al poco tiempo, a los pocos años nos enterábamos que habían muerto, ¿no? Quiero contar solo un caso para mí muy... Esto tuvimos aquí al chico, a Fernando, se llamaba, un chico de Barcelona, y para una familia acomodada, y que eran él y 2 hermanas, y los 3 hermanos estaban enganchados. Y los 3 murieron de SIDA al poco tiempo. Entonces, pues era tremendo y no había clases sociales ni nada. O sea, cuando entraba, pues entraba y arrasaba con todo. Y bueno, fueron experiencias fuertes, pero que nos hicieron también fuertes a nosotros, ¿no? Y formaron lazos con las familias, pues que hoy en día todavía con los que podemos tener contactos, pues todavía están, ¿no? Así que... Bueno, quería comentar un poco, a modo también para aclarar todo esto, que cuando ya vino mi padre inspirado por la obra social, por hacer una comunidad de chicos en aquel entonces se pensaba en chicos, ¿no? Las chicas no se contemplaban por el hecho de que teníamos que tener 2 sitios. ¿Cómo compramos el lugar donde hoy en día está ubicada la casa de acogida? ¿Cómo lo compró? Porque esto fue milagroso. De tal manera que, bueno, al lado de nuestra propia finca donde vivimos, nosotros vivimos aquí en el campo, tenemos una granja de pavos y, bueno, criamos los animales, vivimos aquí en el campo. Y justo al lado había una finca de almendros y el dueño solía venir muy poco y era además un hombre que, bueno, tenía del puño cerrado, como se dice, ¿no? Que no daba nada fácil, ¿no? Y mi padre se puso a orar. Mi padre era un hombre de mucha oración y animo que la oración tiene poder para todas las cosas, para romper toda clase de murallas que pueda haber en nuestra vida. Mi padre se pone a orar y dice: Señor, este terreno lo necesitamos para empezar esta obra que tú nos has puesto en el corazón para ayudar a chicos. Y esta finca es ideal, estaba pegada a la nuestra, además, bueno, tenía cualidades. Y él dijo: si mañana por la mañana me levanto y veo al dueño sentado debajo de un pino que había, voy y le hablo y entenderé que tú me estás guiando, ¿no? Este hombre no venía para nada. Una finca de almendros se labra de cada 6 meses, por decir algo, ¿no? Y aquella mañana, cuando se levantó mi padre, el hombre estaba sentado debajo del pino. Le cogió un tembleque, porque imagínate la manera de ir y hablarle. Entonces, bueno, llegó allí y después de saludarse y tal y cual, le dijo si quería vender el terreno. Y este hombre le dijo: bueno, no estoy interesado en venderlo, pero ¿tú para qué lo quieres? Y mi padre le explicó todo el proyecto, todo lo que quería hacer y todo esto. Y el hombre dice: déjamelo pensar esta noche y mañana te digo algo. Al día siguiente el hombre viene y dice: mira, si llegamos a las condiciones que nos ponemos los dos y llegamos a un acuerdo, te lo vendo. Entonces ahí vino el milagro, porque el milagro era, aparte del precio que valía, que fue un precio justo, más rebajado que para arriba, el hombre le cedió el terreno
con una cantidad de, eran pesetas, 50.000 pesetas cada mes, hasta que se terminara la deuda, sin ningún rédito. Eso era milagroso para este hombre, y os digo la verdad, Dios proveyó el dinero cada mes, puntualmente cada mes, hasta que se terminó de pagar y pudimos escriturar la finca a nombre del centro que allí se abrió, ¿no? Había una casita de campo pequeñita, la arreglaron y allí empezaron los primeros chicos a venir. Me acuerdo que los dos primeros que llegaron eran de aquí de la Cava, y uno se llama Melchor, Pedrito, Héctor, y en aquel entonces también aterrizó Miguel. Miguel es el que fue luego el esposo de Esther. Y preciosos, preciosos, con ganas también. Me acuerdo que se hicieron unas literas de madera, las sacaban de día, las entraban de noche, y yo no sé cómo hacíamos pero una capacidad de 6-7 personas, aquella, llegó un momento que había 14, 15, llegaban las familias los domingos, hacíamos paellas, allí comían con ellos. Aquello fue estupendo, aquel tiempo precioso. Y la verdad que recuerdo todo esto y quiero animarme a mí mismo, ¿no?, a ver que los proyectos, que los deseos de Dios, que lo que Dios tiene diseñado, quieras o no quieras, de una forma o de otra, Dios lo lleva a término. Bueno, y ahora pues por hoy vamos a acabar ya con esta entrevista, que esperamos que os haya gustado y que os sea de bendición a todos. Y bueno, queridos hermanos y amigos, muchas bendiciones y hasta pronto.